Mi nuera no apareció en el funeral de mi hijo. Horas después, publicó una foto bebiendo en Cancún con el jardinero. El pie de foto decía: «Disfruta la vida mientras puedas». Fue entonces cuando recibí un mensaje de mi hijo, y me quedé helado. «Papá, ven a mi casa ahora. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta la ciudad desde donde estás viendo. Nunca pensé que enterraría a mi hijo solo». De pie en esa funeraria un gris martes por la mañana, observando al puñado de personas que vinieron a rendir sus respetos a Richard, seguía mirando hacia la entrada, esperando, con la esperanza de que tal vez había tráfico. Tal vez su vuelo se había retrasado. Tal vez había alguna explicación razonable de por qué Olivia, mi nuera desde hacía 8 años, no estaba aquí para llorar a su esposo. El director de la funeraria se acercó a mí con esa compasión ensayada que todos ellos dominan. «Señor Morrison, ¿deberíamos esperar unos minutos más?», aclaré mi garganta, tratando de mantener la poca dignidad que me quedaba. «No, comencemos. 37 personas vinieron a despedirse de mi hijo. Las conté. 37 personas que se preocuparon lo suficiente como para tomar tiempo de su miércoles para honrar la memoria de Richard. Su esposa no fue una de ellas. Yo mismo pronuncié el elogio fúnebre. ¿Qué más podía hacer? Hablé sobre la infancia de Richard, su amor por el béisbol, cómo se había graduado summa cum laude de Northwestern, lo orgulloso que estaba cuando comenzó su propia empresa de consultoría. No mencioné cómo había luchado con la ansiedad en los últimos años, o cómo se había vuelto distante de todos, incluido yo. No mencioné cómo su matrimonio parecía desmoronarse, aunque había fingido no notarlo. Mientras la gente pasaba frente al ataúd ofreciendo sus condolencias, escuché los susurros. «¿Dónde está Olivia? ¿No es esa su esposa? Qué horrible que haya faltado». La compasión en sus voces hizo que mi pecho se apretara. Si tan solo lo supieran. Después del servicio, conduje al cementerio solo. El coche fúnebre me seguía, llevando el cuerpo de mi hijo. Debería haberme estado enfocando en Richard, en despedirme, en lamentarme adecuadamente. En cambio, mi mente seguía girando alrededor de una pregunta. ¿Dónde demonios estaba ella? De vuelta en casa esa noche, me senté en mi cocina mirando el teléfono. Había llamado a Olivia 6 veces. Cada llamada iba directo al buzón de voz. Le había enviado mensajes de texto. Sin respuesta. La muerte de Richard había sido repentina. Un ataque al corazón a los 34, dijeron, relacionado con el estrés. Llamé a Olivia inmediatamente después de que el hospital lo declarara muerto. Y ella pareció apropiadamente sorprendida, apropiadamente devastada. Lloró por teléfono, preguntó sobre los arreglos, prometió volar de regreso desde la casa de su hermana en Phoenix, donde había estado de visita. Eso fue hace 4 días. Abrí mi computadora portátil e hice algo que nunca había hecho antes. Revisé las redes sociales. Richard siempre había sido privado con su vida personal, y yo nunca fui de usar Facebook o Instagram. Pero el duelo te hace hacer cosas extrañas. Encontré la cuenta de Instagram de Olivia con bastante facilidad. Su foto de perfil seguía siendo ella y Richard en su cena de aniversario del año pasado. Ambos sonriendo, su brazo alrededor de sus hombros. Ella se veía radiante en esa foto, cabello rubio perfectamente peinado, ojos verdes brillando de felicidad, o lo que yo creía que era felicidad. Desplacé hacia abajo por sus publicaciones recientes, mi corazón latiendo con fuerza por razones que aún no podía nombrar. Fotos desde Phoenix, cenas con su hermana, viajes de compras, todas publicadas después de la muerte de Richard, todas mostrando a una mujer que parecía de todo menos afligida. Entonces lo encontré. Publicada hace 3 horas mientras yo pronunciaba el elogio fúnebre de mi hijo, había una foto que hizo que mi sangre se helara. Olivia con un bikini rojo brillante, un cóctel en la mano, de pie en una playa con agua azul cristalina detrás de ella. Estaba riendo, la cabeza echada hacia atrás, completamente despreocupada. A su lado estaba un hombre que reconocí,
Miguel, el jardinero que había estado trabajando en su jardín durante meses. Su brazo estaba alrededor de su cintura y ambos sonreían a la cámara. La etiqueta de ubicación decía, Cancún, México. El pie de foto hizo que mis manos temblaran. La vida es demasiado corta para no vivirla. Brindemos por nuevos comienzos. Miré esa foto durante 20 minutos, leyendo y releyendo esas palabras. Mientras yo permanecía sobre la tumba de mi hijo, echando tierra sobre su ataúd, su esposa brindaba por nuevos comienzos en México con otro hombre. Los comentarios eran aún peores. Amigos felicitándola por el viaje, preguntando si finalmente era feliz, diciéndole que se lo merecía. Un comentario de su hermana hizo que mi estómago se revolviera. Tan feliz de que hayas terminado con todo ese drama. Miguel es perfecto para ti. Terminada con todo ese drama. La muerte de mi hijo era un drama que había que dejar atrás. Cerré la computadora portátil y caminé hacia el gabinete de licor, algo que rara vez hacía. Serví 3 dedos de whisky y volví a sentarme tratando de procesar lo que había visto. 8 años de matrimonio, 8 años de cenas familiares, días festivos, cumpleaños. Había visto a Olivia convertirse en parte de nuestra familia. Llegué a apreciarla como a una hija. Incluso la defendí ante Richard cuando sus peleas se pusieron feas, diciéndole que el matrimonio requería paciencia y comprensión. ¡Qué tonto había sido! Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. Pero de alguna manera supe exactamente quién era antes de siquiera mirarlo. Papá, ven a mi casa ahora. Necesitamos hablar. No le digas a nadie. Richard. Dejé caer el teléfono. Golpeó el suelo de la cocina. La pantalla se agrietó, pero casi no lo noté. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía recogerlo de nuevo. Leí el mensaje 3 veces, luego 4, luego 5. Tenía que ser algún tipo de error, una broma cruel. Alguien que había conseguido el teléfono de Richard, pero el número era diferente. ¿Y quién haría algo tan enfermo? Tomé las llaves del coche con los dedos temblorosos. Tenía que verlo por mí mismo. Tenía que saber en qué clase de pesadilla había tropezado porque una cosa era segura. Acababa de enterrar a mi hijo esta mañana, y los hombres muertos no envían mensajes de texto. Conduje hacia la casa de Richard aturdido, mi mente negándose a aceptar lo que parecía imposible. La familiar calle bordeada de árboles se veía igual que siempre, pero todo se sentía distinto ahora. Mal de alguna manera. Había estado aquí apenas 2 días antes, ayudando a Olivia a empacar algunas de las cosas de Richard antes de su supuesto viaje a Phoenix. Ella había estado llorando entonces, o al menos eso pensé. La casa de Richard estaba oscura contra el cielo de octubre. Una sola luz brillaba desde la ventana de la cocina en la parte trasera. Mi mano tembló mientras usaba mi llave de repuesto para abrir la puerta principal. Richard. Mi voz se quebró al llamar. El silencio me respondió. Caminé por la sala, pasando el sofá donde había consolado a Olivia 4 días antes cuando llamó el hospital, pasando las fotos familiares en la repisa, la graduación universitaria de Richard, su día de boda, mañanas de Navidad. Todo se veía exactamente igual. Sin embargo, nada tenía sentido ya. La luz de la cocina me atrajo hacia adelante. Al dar la vuelta a la esquina, me congelé. Mi hijo estaba sentado en la mesa de su cocina, muy vivo, con una taza de café enfriándose frente a él. Levantó la vista cuando entré, su rostro pálido y demacrado. Ojeras bajo los ojos que nunca antes había notado. Había perdido peso, mucho peso. Su ropa colgaba suelta sobre su cuerpo. Papá. Su voz era apenas un susurro. Lo siento. No pude moverme. No pude hablar. Mi cerebro luchaba por procesar lo que mis ojos estaban viendo. Este era mi hijo, vivo y respirando, sentado en su cocina 3 horas después de que yo viera su ataúd descender al suelo. Se supone que estás muerto. Las palabras salieron estranguladas, casi inhumanas. El rostro de Richard se contrajo. Lo sé. Sé cómo se ve esto. Qué tan insano debe ser para ti.
Por favor, siéntate, déjame explicarte. Permanecí de pie, mis piernas rígidas en su lugar. Te enterré hoy, Richard. Eché tierra sobre tu ataúd. Pronuncié tu elogio. ¿Qué clase de juego enfermo es este? No es un juego. Se levantó lentamente, sus movimientos cuidadosos, deliberados. Papá, estoy en serios problemas. El tipo de problemas que podría destruir no solo a mí, sino también a ti. Todo por lo que hemos trabajado. Todo lo que nuestra familia ha construido. ¿De qué estás hablando? Richard pasó sus manos por su cabello, un gesto que le había visto hacer miles de veces desde la infancia cuando estaba nervioso o asustado. Hace 6 meses, cometí un error en el trabajo. Un enorme error. Estaba manejando la cuenta de Meridian Industries. ¿Recuerdas la compañía farmacéutica? Era nuestro cliente más grande, con un valor de $2,5 millones anuales. Asentí sin sentir. Él hablaba de esa cuenta constantemente, cómo iba a asegurar el futuro de su empresa por años. Descubrí que estaban falsificando sus datos de ensayos clínicos, ocultando efectos secundarios graves de un nuevo medicamento para la artritis. La gente se estaba enfermando. Papá, muy enferma. Algunos estaban muriendo. Su voz se quebró. Debería haberlo reportado de inmediato, pero el CEO de Meridian, James Crawford, me ofreció $500,000 para que guardara silencio. Solo mira hacia otro lado, dijo. Deja que el proceso de aprobación de la FDA continúe. Mi estómago se hundió. Por favor, dime que no lo aceptaste. El silencio de Richard fue respuesta suficiente. Jesús, Richard. ¿En qué estabas pensando? Estaba pensando en los gastos de Olivia, en la hipoteca de esta casa, en las deudas que habíamos acumulado tratando de mantener las apariencias. Ella quería las renovaciones, el auto nuevo, las vacaciones a Europa. $500,000 habrían resuelto todo. Me miró, con lágrimas en los ojos. Pero no pude hacerlo, papá. No pude dejar que la gente muriera por dinero. Entonces, ¿qué pasó? Fui al FBI, entregué todas las pruebas, me convertí en denunciante. Barford fue arrestado el mes pasado y el medicamento fue retirado del mercado. Pero antes de que lo atraparan, se aseguró de que yo pagara por traicionarlo. Richard caminó hacia la ventana de la cocina, mirando hacia la oscuridad. Crawford tiene conexiones, papá. Malas conexiones. Del tipo de gente que no perdona y no olvida. Hace 3 semanas empecé a recibir amenazas, llamadas telefónicas diciéndome que había destruido demasiadas carreras, costado demasiado dinero a demasiada gente. Querían que desapareciera permanentemente. Me dejé caer en una silla, mis piernas finalmente cediendo. Así que fingiste tu muerte. El doctor Peterson me ayudó. Es un viejo amigo de la universidad. Ahora trabaja en el hospital. Simulamos el ataque al corazón. Falsificamos el certificado de defunción. Peterson dijo que tenía quizá horas antes de que la gente de Crawford me encontrara. Esta era la única manera. Las piezas empezaban a encajar, pero quedaba una gran pregunta. ¿Y Olivia? Estaba devastada cuando la llamé. Lloró por teléfono. La expresión de Richard se endureció. Olivia lo sabía todo, papá. ¿Sobre la cuenta de Meridian? ¿Sobre el dinero que rechacé? ¿Sobre las amenazas? Ella sabía que planeaba fingir mi muerte. Hizo una pausa, su voz bajando hasta casi inaudible. Se suponía que debía hacer el papel de viuda desconsolada durante 6 meses y luego mudarse discretamente y reunirse conmigo en Canadá. Empezaríamos de nuevo juntos, pero ella está en Cancún con Miguel. La risa de Richard fue amarga y rota. Sí, yo también vi la publicación de Instagram. Se suponía que iba a esperar, papá. Teníamos un plan, pero aparentemente ella tenía uno mejor. Pensé en la foto, en la sonrisa radiante de Olivia, en los comentarios de sus amigas. Nunca planeó reunirse contigo en Canadá, ¿verdad? No. Me di cuenta cuando vi que mi póliza de seguro de vida había sido cobrada. $750,000 pagados a mi amorosa viuda justo ayer. Richard volvió a encararme. Interpretó su papel a la perfección, ¿no? La esposa sorprendida, la viuda afligida,
demasiado destrozada como para siquiera asistir al funeral. Probablemente pensó que estar misteriosamente ausente la haría parecer aún más trágica. Todo el alcance de la traición me golpeó como un impacto físico. Ella me dejó enterrar un ataúd vacío. Me dejó llorarte mientras planeaba sus vacaciones con su amante. Lo siento, papá. Nunca quise que te lastimaran así. Pensé que si podía simplemente desaparecer, empezar de nuevo en otro lugar, tal vez todos estarían más seguros. Pero no podía dejar que ella se saliera con la suya. No solo me traicionó a mí, también te traicionó a ti. Te hizo sufrir mientras contaba su dinero. Miré a mi hijo, más delgado, atormentado, pero vivo, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor que había llevado durante 4 días empezó a transformarse en algo completamente distinto, algo más duro y frío. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Richard sostuvo mi mirada y, por primera vez desde que había entrado en su cocina, vi una chispa de la determinación que lo había hecho exitoso en los negocios. Ahora, nos aseguramos de que ella no llegue a disfrutar de ese dinero, y nos aseguramos de que pague por lo que te hizo pasar. ¿Cómo? Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Richard, y me di cuenta de que mi hijo había heredado más de mi naturaleza calculadora de lo que jamás había sabido. Bueno, papá, legalmente hablando, sigo muerto. Lo cual significa que Olivia está a punto de descubrir que estar casada con un hombre muerto tiene algunas complicaciones muy serias. Richard se acercó a la encimera de la cocina y sacó un portátil que nunca había visto antes. Sus movimientos eran cuidadosos, metódicos, como los de un hombre que había estado planeando algo durante mucho tiempo. Hay más que necesitas saber, papá. Cosas que descubrí después de que se suponía que estaba muerto. Abrió el portátil y giró la pantalla hacia mí. Olivia no solo planeaba abandonarme en Canadá, planeaba destruirme mucho antes de eso. La pantalla mostraba intercambios de correos electrónicos, registros bancarios, capturas de pantalla de mensajes de texto. Mis ojos luchaban por enfocarse en los detalles, pero Richard me guió por cada pieza de evidencia con la precisión del consultor de negocios que había sido formado para ser. Hace 3 meses empecé a notar dinero desapareciendo de nuestras cuentas conjuntas. Cantidades pequeñas al principio, $200 aquí, 300 allá. Cuando confronté a Olivia por eso, dijo que estaba comprando regalos sorpresa para nuestro aniversario. Hizo clic en otra pantalla. Estaba comprando regalos, claro, solo que no para mí. Fotos de joyas caras, bolsos de diseñador y recibos de hoteles de lujo llenaban la pantalla. Todo comprado en momentos en que Olivia decía estar visitando a su hermana en Phoenix o de compras con amigas en Chicago. Miguel no era solo nuestro jardinero, papá. Han estado teniendo una aventura desde hace 8 meses. Estos recibos de hotel muestran que se veían 2 veces por semana, a veces 3. Siempre con mi tarjeta de crédito. Mis manos se cerraron en puños. Estaba gastando tu dinero para engañarte. Es peor. La voz de Richard era firme, pero podía ver el dolor detrás de sus ojos. Cuando empezó la investigación del FBI, y le dije a Olivia que quizá tendría que entrar en el programa de protección de testigos, ella no solo aceptó venir conmigo, lo animó. Dijo que sería una aventura, una oportunidad para empezar de cero. Pero mira esto. Abrió una carpeta nueva llena de más capturas de pantalla. Mensajes de texto entre Olivia y alguien llamado Marcus Financial Services. Ella ya estaba hablando con un investigador privado, papá. No para ayudar a protegerme de la gente de Crawford, sino para reunir pruebas de que yo estaba mentalmente inestable. Mira estos mensajes. Me incliné más para leer. Los mensajes eran fríos, calculadores. Olivia describiendo la ansiedad de Richard, su consumo de alcohol, su comportamiento errático desde que se convirtió en denunciante. Estaba construyendo un caso de que estaba teniendo un colapso mental, que podría hacerse daño a sí mismo o a otros. Iba a hacer que me internaran. Peor que eso, estaba preparando un escenario en el que mi muerte parecería un suicidio.
Un denunciante mentalmente perturbado que no podía soportar la presión y se quitaba la vida. Incluso investigó cómo hacer que pareciera que lo había estado planeando durante meses. Richard hizo clic en otro archivo. Documentos financieros que mostraban que Olivia había contratado pólizas de seguro de vida adicionales a su nombre sin su conocimiento. Pólizas por más de $1 millón en total. Todas con cláusulas de suicidio que aún pagarían si él esperaba 2 años después de la fecha de la póliza. Lleva planeando esto durante 2 años, papá. Mucho antes de la situación de Meridian. Se casó conmigo, me convenció de contratar seguros de vida masivos y luego esperó la oportunidad perfecta para cobrarlos. La habitación pareció girar a mi alrededor. Esto no era solo traición o incluso codicia, era algo mucho más siniestro. Estaba planeando asesinarte. O empujarme al suicidio, lo cual sería más limpio legalmente. El investigador privado estaba documentando todo para respaldar su historia. Hombre de negocios estresado, problemas de dinero, problemas legales, historial de depresión. Habría sido un caso sencillo. Me levanté de golpe, caminando hasta la ventana. Afuera, el vecindario parecía tranquilo, normal. Dentro de esta cocina, estaba descubriendo que mi nuera era esencialmente una depredadora que había pasado años planeando matar a mi hijo por dinero. Pero entonces, tú fingiste tu muerte primero. El plan del Dr. Peterson me dio una ventaja inesperada. Olivia pensó que había ganado. Obtuvo su dinero del seguro sin tener que cometer un asesinato real. Podía interpretar a la viuda trágica, cobrar su recompensa y empezar su nueva vida con Miguel sin sangre en sus manos. Richard abrió otra pantalla mostrando actividad bancaria. No perdió el tiempo. Dinero del seguro depositado el lunes. 50,000 transferidos a la cuenta de Miguel el martes. Billetes de avión a Cancún comprados el miércoles por la mañana. Estaba fuera del país antes de que mi cuerpo estuviera siquiera frío. Excepto que tu cuerpo nunca estuvo frío porque nunca estuviste muerto. Exactamente. Y aquí es donde se pone interesante. La expresión de Richard cambió, volviéndose más calculadora. Olivia no sabe que estoy vivo, pero tampoco sabe que encontré todas estas pruebas antes de morir. Ella cree que cubrió sus huellas a la perfección. Abrió una nueva carpeta etiquetada como pruebas de fraude de seguro. El contenido hizo que se me cortara la respiración. Richard había documentado todo: las solicitudes falsificadas, las pólizas no autorizadas, los pagos al investigador privado, la aventura con Miguel. Incluso comunicaciones que mostraban que Olivia había investigado métodos de asesinato que parecerían accidentes. Cometió múltiples delitos, papá. Fraude de seguros, conspiración para cometer asesinato, robo, adulterio con implicaciones financieras para los procedimientos de divorcio que planeaba evitar convirtiéndose en viuda. Richard cerró el portátil. La pregunta es, ¿qué hacemos con toda esta información? Me volví a sentar, la mente a toda velocidad. Podríamos ir a la policía, hacer que la arresten por fraude. Podríamos, pero hay un problema con ese enfoque. Richard se apoyó en la encimera. Si revelo que estoy vivo, tengo que explicar por qué fingí mi muerte. El Dr. Peterson podría perder su licencia, tal vez ir a prisión por falsificar registros. La gente del programa de protección de testigos del FBI estará furiosa porque me salí del guión. Y la gente de Crawford sabrá exactamente dónde encontrarme. Así que estamos atrapados. No atrapados. Solo necesitamos ser más inteligentes con esto. Richard se volvió a sentar frente a mí. Olivia cree que ha ganado. Tiene su dinero, su amante y su libertad. Probablemente planea quedarse en México unos meses, dejar que pase el periodo de duelo, luego volver, vender la casa, liquidar todo lo demás y desaparecer para siempre. ¿Qué se lo impide? Bueno, técnicamente no puede vender la casa ni acceder a la mayoría de nuestros bienes compartidos, mientras yo esté legalmente muerto. El patrimonio debe pasar por probate, lo cual toma meses, pero ella tiene el dinero del seguro de vida, así que supone que puede esperar. Richard sonrió con dureza.
Lo que no sabe es que documenté su fraude antes de morir, y los hombres muertos aún pueden presentar disputas de reclamos de seguros. Me quedé mirando a mi hijo, viendo un lado de él que nunca había visto antes. El hombre ansioso y abrumado por el que me había preocupado durante meses, había sido reemplazado por alguien más duro, más estratégico. ¿Qué estás planeando, Richard? Estoy planeando dejar que Olivia disfrute sus vacaciones durante exactamente 2 semanas más. Que se acomode, gaste algo de dinero, haga planes, y luego voy a destruir sistemáticamente cada mentira que ha construido. Abrió el portátil otra vez. Ya he presentado disputas con las 3 compañías de seguros alegando fraude. Las investigaciones congelarán sus cuentas pocos días después de iniciarse. ¿Puedes hacer eso estando muerto? Preparé las disputas antes de morir con instrucciones para que mi abogado las presentara si se cumplían ciertas condiciones. Hasta donde saben las compañías de seguros, Richard Morrison sospechaba que su esposa planeaba matarlo y tomó precauciones. Sacó documentos legales. También cambié mi testamento el día antes de morir, dejándote todo a ti y excluyendo completamente a Olivia debido a sospechas de infidelidad e irregularidades financieras. El alcance de la planificación de Richard era asombroso. Has pensado en todo, no en todo. No pensé que sería tan estúpida como para publicar fotos de ella de fiesta en México 3 días después de mi funeral. Ese fue un regalo que no podría haber planeado. La sonrisa de Richard era fría. Esas fotos combinadas con los registros financieros que muestran transferencias de dinero a Miguel harán que el caso de fraude de seguros sea irrefutable. ¿Y Miguel? Él es cómplice en esto. Miguel es el menor de nuestros problemas. Es solo un tipo que pensó que estaba saliendo con una viuda rica. Cuando el dinero de Olivia desaparezca y los cargos por fraude lleguen, él también desaparecerá. Hombres como Miguel no se quedan con mujeres pobres y con problemas legales. Miré a mi hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Este es un juego peligroso, Richard. ¿Y si Olivia descubre que estás vivo? Entonces aceleramos el cronograma. Pero no creo que lo haga. Está demasiado ocupada celebrando su victoria como para cuestionarlo. Cerró el portátil de nuevo. Además, papá, ya cometió su mayor error, que es subestimarnos a los dos. Pensó que tú eras solo un anciano triste que lloraría en silencio y nunca haría preguntas. Pensó que yo era demasiado débil y ansioso para pelear. Los ojos de Richard se endurecieron. Se equivocó en ambos casos. Sentí que algo se asentaba en mi pecho, una determinación tranquila que no había experimentado en años. ¿Qué necesitas que haga? Por ahora, solo sigues siendo el padre afligido. No cambies nada de tu rutina, pero en 2 semanas, cuando las compañías de seguros congelen sus cuentas y ella regrese exigiendo respuestas, necesito que estés listo. Richard sostuvo mi mirada. Porque entonces es cuando activamos la trampa. Y es cuando Olivia descubrirá que algunos juegos tienen consecuencias que nunca vio venir. Las 2 semanas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Tuve que seguir interpretando el papel del padre afligido, mientras sabía que mi hijo estaba vivo y escondido, a solo 20 minutos, en un pequeño apartamento alquilado bajo un nombre falso. Cada día se sentía como caminar por una cuerda floja, manteniendo la fachada mientras ayudaba a Richard a orquestar lo que él llamaba el ajuste de cuentas de Olivia. Visité la tumba de Richard 2 veces por semana, tal como lo haría un padre en duelo. Llevé flores, permanecí allí el tiempo apropiado, e incluso hablé con la lápida cuando había otros visitantes cerca. Se sentía obsceno, representando dolor frente a un ataúd vacío, pero era necesario. Varios vecinos y amigos de la familia se me acercaron durante estas visitas, ofreciendo condolencias y preguntando por el bienestar de Olivia. ¡Qué tragedia!, dijo la señora Henderson de la casa de al lado durante una visita. Pobre Olivia. Perder a Richard tan joven. ¿Está sobrellevándolo bien? No la he visto por aquí. Ella se está tomando un tiempo, respondí. La mentira saliendo más fácil de lo que esperaba. Está con la familia.
El dolor ha sido abrumador para ella. Lo que no le dije a la señora Henderson era que había estado monitoreando las redes sociales de Olivia obsesivamente. Las fotos de Cancún continuaban. Cenas frente al mar, cócteles al atardecer, tratamientos de spa, compras. Miguel aparecía en la mayoría de ellas, a veces con el brazo alrededor de ella, a veces besando su mejilla. Los comentarios de sus amigas habían evolucionado de simpatía por su pérdida a celebración de su viaje de sanación. Su hermana publicó: «Muy orgullosa de ti por elegir la felicidad. Richard querría que vivieras tu mejor vida». Ese comentario me hizo querer lanzar mi teléfono al otro lado de la habitación. Richard había estado ocupado durante esas 2 semanas desde su apartamento temporal. Había estado proporcionando información a los investigadores de seguros, dándoles pruebas con marcas de tiempo del romance de Olivia, sus actividades financieras sospechosas y, lo más condenatorio, sus publicaciones en redes sociales mostrando que celebraba en México días después del funeral de su esposo. Los investigadores lo están llamando uno de los casos de fraude de seguros más claros que han visto, me dijo Richard durante una de nuestras reuniones secretas en un restaurante fuera de la ciudad. Se veía más saludable ahora. Había recuperado algo de peso y perdido la expresión atormentada que tenía aquella primera noche. 3 compañías de seguros, 1.7 millones en reclamos fraudulentos, y ella literalmente publica evidencia de sus crímenes en línea. ¿Cuándo actúan? Hoy, de hecho. Las cuentas deberían congelarse esta tarde. Olivia va a despertarse mañana sin poder acceder a su dinero. Richard revolvió su café lentamente. Estimo que ya ha gastado cerca de $80,000 en Cancún. Cuando no pueda pagar su habitación de hotel, la realidad la golpeará con fuerza. ¿Y si simplemente se queda en México, desaparece? No puede. Miguel no tiene ese tipo de dinero y sin acceso a los fondos del seguro. Ella está esencialmente en bancarrota. Sus tarjetas de crédito están vinculadas a cuentas que están a punto de congelarse. Tendrá que volver y enfrentar las consecuencias. Richard tenía razón. El jueves por la tarde, mi teléfono comenzó a vibrar con llamadas de un número que reconocí. El celular de Olivia. Dejé que todas fueran al buzón. Por la noche, tenía 12 mensajes cada vez más desesperados. Los primeros estaban confundidos. «Timothy, algo está mal con mis cuentas bancarias. ¿Puedes llamarme, por favor?» Para el 7º mensaje, el pánico ya se notaba. «Timothy, estoy atrapada en México. El hotel dice que mis tarjetas no funcionan. Necesito que me envíes dinero hasta que pueda resolver esto». Los últimos mensajes eran desesperados. «Por favor, Timothy, sé que estás recibiendo esto. Estoy asustada. Algo está pasando y no lo entiendo. Dicen que no puedo salir del país hasta que pague mis deudas. Por favor, ayúdame». Reproduje cada mensaje para Richard a la mañana siguiente. Escuchó con una expresión que no pude descifrar del todo. No era satisfacción exactamente, sino una especie de justicia sombría cumpliéndose. «Realmente está entrando en pánico», observé. «Bien. Debería». Richard cerró su portátil, donde había estado monitoreando noticias sobre investigaciones de fraude de seguros. El FBI me contactó ayer. Contactó a mi abogado diciendo representar mi patrimonio. Quieren entrevistar a los familiares sobrevivientes sobre posibles irregularidades financieras relacionadas con la esposa del fallecido. Quieren entrevistarme a mí y a Olivia cuando esté de vuelta en el país, lo cual, según las autoridades mexicanas, será muy pronto. No van a retenerla indefinidamente, pero sí requieren que pague sus deudas antes de salir. ¿Cómo va a hacer eso sin acceso a sus cuentas? La sonrisa de Richard fue fría. Ahí es donde entra Miguel. Resulta que ha estado presumiendo ante sus amigos sobre su novia americana rica. Publicó fotos de los regalos caros que ella le compraba, los hoteles de lujo donde se alojaban. Cuando el dinero se acabó ayer, también lo hizo su entusiasmo por la relación. La dejó. Tomó el primer vuelo de regreso a Chicago esta mañana. Olivia está sola en un país extranjero sin dinero, sin amigos, y con una lista creciente de problemas legales.
Richard se recostó en su silla. Casi me siento mal por ella. Casi. Yo no me sentía mal por ella en absoluto. Cada vez que recordaba estar de pie sobre ese ataúd vacío, echando tierra sobre un féretro que no contenía nada más que almohadas con peso, toda mi simpatía se evaporaba. ¿Cuándo regresa? Su vuelo llega mañana por la noche. Logró contactar a su hermana, quien le envió suficiente dinero para un boleto de avión. Pero vuelve a un mundo muy diferente del que dejó. ¿Estás listo para esto? Richard asintió lentamente. He estado listo desde que vi esas publicaciones de Instagram de ella riendo en la playa mientras tú enterrabas un ataúd vacío. Su voz se endureció. Ella te humilló, papá. Te hizo llorar solo mientras celebraba con su amante, usando dinero que robó de nuestra familia. Eso no es algo que pueda perdonar. ¿Y estás seguro de que esto funcionará? El caso de fraude de seguros es irrefutable. O aceptará un acuerdo o irá a juicio. Pero de cualquier manera, se enfrenta a tiempo serio de prisión. El dinero que robó tendrá que ser devuelto, más sanciones e intereses. Su reputación está destruida, y tendrá suerte si no termina debiendo más de lo que vale después de los honorarios legales. Richard hizo una pausa, mirando por la ventana del restaurante a la calle suburbana ordinaria afuera. Pero las consecuencias legales son solo el principio, papá. La verdadera justicia llega cuando se da cuenta de que todos saben lo que hizo. Sus amigas, su familia, nuestros vecinos. Todos van a enterarse de que no es una viuda trágica que perdió a su esposo demasiado joven. Es una estafadora que intentó sacar provecho de la muerte de ese esposo, mientras lo traicionaba con otro hombre. Ella intentará contactarme cuando regrese. Déjala. Pero recuerda, hasta donde tú sabes, sigo muerto. Solo eres un padre afligido que poco a poco va descubriendo que su nuera no es quien él pensaba que era. Richard extendió la mano por encima de la mesa y apretó la mía. Siento que tengas que seguir fingiendo que lloras por mí, papá. Sé lo difícil que ha sido esto para ti. Le devolví el apretón. Tenerte vivo y a salvo vale cualquier cantidad de fingimiento. Todo esto terminará pronto. Una vez que arresten a Olivia y la acusen, una vez que la verdad salga públicamente, puedo empezar el proceso de regresar legalmente de entre los muertos. Será complicado, pero el Dr. Peterson tiene contactos que pueden ayudar a suavizar las cosas con las autoridades. ¿Y luego qué? No puedes volver a tu vida anterior. No, no puedo. Richard Morrison tendrá que seguir muerto, al menos oficialmente. Pero el hijo de Timothy Morrison puede empezar de nuevo en algún lugar nuevo, con una nueva identidad y la oportunidad de construir algo mejor. La expresión de Richard se suavizó, tal vez incluso con su padre. Si ese padre quiere dejar este lugar atrás y empezar de nuevo también. Pensé en mi casa vacía, mi jubilación silenciosa, la soledad que había sido mi compañera constante desde la supuesta muerte de Richard. La idea de empezar de cero, de tener a mi hijo de vuelta en mi vida, era más atractiva de lo que quería admitir. Ya veremos, dije. Primero, asegurémonos de que Olivia reciba exactamente lo que merece. Richard sonrió, y por primera vez en semanas fue una sonrisa real, no la expresión calculadora que había llevado mientras planeaba su venganza. Oh, lo hará, papá. Definitivamente lo hará. Mañana por la noche, cuando entre en esa casa esperando reanudar su vida como viuda en duelo, va a descubrir que algunas mentiras tienen consecuencias que nunca imaginó. El avión de Olivia aterrizó a las 8:30 en una fría noche de viernes. Lo sabía porque había estado siguiendo su vuelo obsesivamente, del mismo modo que había estado monitoreando todo sobre ella durante las últimas 2 semanas. Richard y yo habíamos pasado la tarde haciendo los preparativos finales para lo que él llamaba la confrontación. Yo estaba sentado en mi sala fingiendo ver televisión cuando mi teléfono sonó a las 9:45. El número de Olivia apareció en la pantalla. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar, lo suficiente para sonar como un hombre perdido en su dolor. Timothy. Su voz estaba tensa, exhausta. Gracias a Dios que respondiste.
Siento mucho no haber podido llamar. Hubo problemas con el servicio telefónico en México y luego mi vuelo se retrasó y todo ha sido simplemente horrible. Olivia. Mantuve mi voz cuidadosamente neutral. Me preguntaba cuándo volverías. Estoy en la casa ahora, pero algo está mal con las cerraduras. Mi llave no funciona y hay algún tipo de aviso en la puerta. No puedo leerlo bien en la oscuridad. Su voz se quebró ligeramente. ¿Podrías venir? Sé que es tarde, pero tengo miedo de estar sola ahora mismo. Miré el reloj, justo a tiempo. El cerrajero que Richard había contratado había cambiado las cerraduras esa tarde, y el aviso en la puerta era del FBI, informando a Olivia de que la casa formaba parte de una investigación de fraude en curso. Estaré allí en 20 minutos, dije. Gracias, Timothy. No sé qué haría sin ti. Eres la única familia que me queda ahora que Richard está... Se interrumpió, haciendo un sonido que podría haber sido un sollozo, pero sonaba más a agotamiento. El trayecto hasta la casa de Richard se sentía irreal. Había hecho ese viaje cientos de veces a lo largo de los años. Cenas familiares, días festivos, ayuda con reparaciones del hogar, cuidar de su perro cuando viajaban. Pero esta noche se sentía diferente. Esta noche, conducía hacia un ajuste de cuentas que llevaba semanas gestándose. Olivia estaba de pie en el porche cuando llegué, luciendo en nada como la mujer radiante de las fotos de Cancún. Su cabello estaba recogido en una coleta desordenada, su piel pálida y demacrada. Llevaba ropa arrugada que parecía haber usado para dormir, y sus ojos estaban enrojecidos de agotamiento o de llanto. No podía saber cuál. Timothy, gracias por venir. Se apresuró hacia mí, intentando abrazarme, pero di un pequeño paso atrás. El movimiento fue sutil, pero ella lo notó. Su expresión titubeó con confusión. Déjame ver este aviso, dije, pasando junto a ella hacia la puerta principal. El documento del FBI era oficial e intimidante, lleno de lenguaje legal sobre congelamiento de bienes e investigaciones en curso. Lo leí lentamente, observando a Olivia por el rabillo del ojo. Ella caminaba de un lado a otro detrás de mí, rodeándose con los brazos. No entiendo nada de esto, dijo. ¿Por qué estaría el FBI involucrado en la muerte de Richard? Fue un ataque al corazón, causas naturales. Me giré para mirarla completamente por primera vez. A la luz del porche, se veía aún peor de lo que había pensado al principio. Tenía ojeras marcadas, y las manos le temblaban ligeramente. Olivia, ¿dónde exactamente has estado las últimas 2 semanas? Te dije que estaba en Phoenix con mi hermana, lidiando con el duelo, tratando de procesar todo. La mentira salió con fluidez, ensayada. Y luego tomé unos días en México. El doctor dijo que viajar podría ayudar con la depresión. México. Repetí la palabra con frialdad. Solo unos días. Sara pensó que un cambio de escenario podría ayudarme a sobrellevar la pérdida de Richard. Su voz se hizo más fuerte, más segura mientras se asentaba en su historia. Sé que puede parecer insensible, pero me estaba desmoronando, Timothy. Necesitaba alejarme de todos los recuerdos de aquí. Asentí lentamente, como si aceptara su explicación. Puedo entender que el duelo afecta a las personas de manera diferente. El alivio se extendió por su rostro. Exactamente. Gracias por entender. Sabía que lo harías. Señaló hacia la casa. Pero todavía no entiendo por qué estaría involucrado el FBI o por qué mis cerraduras no funcionan. Tal vez deberíamos llamar a alguien, obtener respuestas. Saqué mi teléfono. Tengo el número del abogado de Richard. Puede que él sepa qué está pasando. Sí, por favor, llámalo. Esto tiene que ser algún tipo de error. Marqué el número que Richard me había dado. Su abogado, David Chen, había sido informado de nuestro plan y esperaba la llamada. Contestó al segundo timbrazo. David, soy Timothy Morrison. Estoy aquí en la casa de Richard con Olivia y hay un aviso del FBI en la puerta sobre algún tipo de investigación. Hice una pausa, dejándolo hablar. Ajá, ya veo. ¿Cuándo ocurrió esto?
Olivia se acercó más, tratando de escuchar el otro lado de la conversación. Me giré ligeramente para alejarme de ella. Fraude, dije, lo suficientemente alto para que ella lo oyera claramente. ¿Qué quieres decir con fraude de seguros? El color desapareció del rostro de Olivia. Me agarró del brazo. ¿Qué está diciendo? Levanté un dedo, continuando escuchando la explicación de David. Múltiples pólizas, solicitudes no autorizadas. Miré directamente a Olivia. ¿David? Olivia está aquí mismo. Dice que no sabe nada de esto. Timothy, ¿de qué está hablando? La voz de Olivia iba en aumento, el pánico infiltrándose. Dice que el FBI tiene pruebas de que alguien falsificó la firma de Richard en varias solicitudes de seguro de vida. Grandes pólizas que Richard supuestamente contrató sin decirle a nadie. Observé su cara cuidadosamente. ¿Creen que podría estar relacionado con su muerte? Eso es imposible. Richard murió de un ataque al corazón. Los médicos lo confirmaron. Seguí hablando con David. ¿Irregularidades financieras? ¿Qué tipo de irregularidades? Otra pausa. Transferencias de cuentas a destinatarios no autorizados. Patrones de gastos sospechosos. Las manos de Olivia temblaban visiblemente ahora. Timothy, dile que todo esto es un error. No sé nada de pólizas de seguro ni de irregularidades financieras. David quiere saber si puedes justificar tu paradero durante las últimas 2 semanas, le dije. Al parecer, el FBI tiene preguntas sobre algunas grandes transacciones en efectivo que ocurrieron justo después de la muerte de Richard. Estaba de duelo. Estaba con mi hermana, pero su voz carecía de convicción. Ahora dice que también tienen preguntas sobre publicaciones en redes sociales. Fotos publicadas desde... ¿Dónde dijo él? ¿Cancún? Dejé que la palabra quedara suspendida en el aire entre nosotros. El rostro de Olivia se puso completamente blanco. Dio un paso hacia atrás. ¿Cómo saben ellos sobre Cancún? La confesión se le escapó antes de que pudiera detenerla. Terminé la llamada falsa con David y guardé el teléfono. Así que estuviste en Cancún, no en Phoenix con tu hermana. Yo puedo explicarlo. Después de Phoenix necesitaba más tiempo para sanar. Sara sugirió que México podría ser terapéutico, pero ya estaba tambaleándose, su historia desmoronándose. ¿Terapéutico? Repetí la palabra del mismo modo en que había dicho México antes. ¿Miguel también fue terapéutico? Su boca se abrió y se cerró como un pez boqueando. ¿Cómo sabes sobre Miguel? El FBI me mostró fotos, Olivia. Fotos tuyas en Cancún con otro hombre. Fotos publicadas en redes sociales mientras yo estaba frente a la tumba de mi hijo echando tierra sobre su ataúd. Mi voz se volvió más dura, más fría. Fotos de ti celebrando con tu amante, usando el dinero del seguro de vida de Richard. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pero parecían más pánico que remordimiento real. Timothy, no entiendes. Yo amaba a Richard, pero nuestro matrimonio era complicado. Él estaba distante, ansioso todo el tiempo. Miguel solo era un amigo que me ayudó en un periodo difícil. Un amigo con el que dormías desde hacía 8 meses mientras estabas casada con mi hijo. ¿Cómo? Se detuvo, dándose cuenta de que solo empeoraba todo. Mira, cometí errores, pero Richard está muerto y nada puede cambiar eso. ¿No podemos simplemente seguir adelante como familia? Miré a esta mujer que había recibido en nuestra familia hacía 8 años. A esta mujer a la que había defendido ante Richard cuando sus peleas se volvían duras. A esta mujer que había estado en mi cocina 4 días después de la muerte de mi hijo, llorando en mis brazos por cuánto lo extrañaba. Tienes razón en algo, Olivia. Nada puede cambiar el pasado. Nada puede cambiar el hecho de que me dejaste enterrar a mi hijo solo, mientras tú estabas de fiesta con tu novio en México. Me di la vuelta hacia mi coche. El FBI se pondrá en contacto. Te sugiero que contrates un buen abogado. Timothy, espera. Por favor, tienes que ayudarme. No tengo a dónde más acudir. Me detuve y la miré una última vez. Deberías haber pensado en eso antes de decidir lucrarte con la muerte de Richard. Me marché.
dejándola de pie sola en el porche de la casa a la que ya no podía entrar. Por el retrovisor, la vi derrumbarse en los escalones, la cabeza entre las manos, pero aún no había terminado. Ni Richard tampoco. 20 minutos después, aparqué en el estacionamiento del apartamento temporal de Richard. Él esperaba junto a la ventana y pude ver la tensión en sus hombros, incluso desde lejos. Este era el momento al que habíamos estado avanzando durante 2 semanas. ¿Cómo se veía?, preguntó mientras subía las escaleras al segundo piso. Aterrada, exhausta, atrapada. Me dejé caer en su pequeña sala de estar. Intentó mentir al principio, pero cuando mencioné las fotos del FBI y a Miguel, se derrumbó. Bien. Necesita entender que sus acciones tienen consecuencias. Richard caminaba de un lado a otro ahora, irradiando energía nerviosa. Mañana por la mañana despertará con agentes del FBI en el motel donde esté hospedada. La arrestarán por fraude de seguros. Y ahí es cuando comienzan las verdaderas consecuencias. ¿Estás listo para lo que viene? Richard dejó de caminar y me miró directamente. Papá, llevo 2 semanas muerto. Mañana podré volver a la vida y ver cómo la mujer que nos traicionó a ambos enfrenta la justicia por lo que ha hecho. Su expresión era sombría, pero decidida. No he estado más listo en toda mi vida. Afuera, comenzó a nevar, cubriendo el estacionamiento con una delgada capa de blanco. Mañana traería el acto final de nuestro plan cuidadosamente orquestado, y Olivia aprendería que algunas traiciones tienen un precio que nunca imaginó tener que pagar. El FBI arrestó a Olivia a las 6:30 de la mañana del sábado, en el Budget Inn donde había pasado la noche. Yo no estuve allí para verlo, pero Richard tenía un contacto en la agencia que lo llamó con actualizaciones. Intentó huir cuando golpearon su puerta, dijo, pero no había a dónde ir en una habitación de motel con una sola salida. Richard y yo nos reunimos en el mismo restaurante donde habíamos estado planeando este momento durante 2 semanas. Se veía diferente esta mañana, más liviano, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. La han acusado de fraude de seguros, conspiración para cometer fraude y lavado de dinero, me dijo mientras el café se enfriaba en la mesa mientras esperábamos noticias. La fianza se fijó en $500,000. ¿Puede pagarla? ¿Con qué dinero? Sus cuentas están congeladas. Sus tarjetas están maxeadas por el viaje a Cancún. Y Miguel desapareció en cuanto se acabó el dinero. Su hermana podría intentar ayudarla, pero Sara no tiene esa cantidad disponible. Pensé en Olivia sentada en una celda, probablemente aún con la ropa arrugada con la que viajó. Hace 2 semanas, quizás habría sentido lástima por ella. Ahora no sentía nada más que una fría satisfacción de que la justicia finalmente se estaba cumpliendo. ¿Cuándo vuelves de entre los muertos? Richard sonrió, la primera sonrisa genuina que le veía desde que comenzó esta pesadilla. Esta tarde. El Dr. Peterson tiene todo preparado con la administración del hospital y la policía. La versión oficial es que hubo una confusión con la identificación del paciente, que Richard Morrison estaba en coma en lugar de muerto y que ha tenido una recuperación milagrosa. ¿La gente creerá eso? No importa si lo creen. Lo que importa es que esté documentado legalmente y respaldado médicamente. El Dr. Peterson tiene colegas que jurarán sobre la confusión, y los abogados del hospital ya han acordado tratarlo como un error médico en lugar de fraude. Richard se inclinó hacia adelante. Lo hermoso es que una vez que oficialmente vuelva a estar vivo, todos los reclamos de Olivia quedan automáticamente anulados. Ella deberá devolver hasta el último centavo que cobró, más intereses y sanciones. Irá a prisión, por mucho tiempo. David cree que le esperan entre 10 y 15 años, especialmente si se niega a cooperar en la investigación sobre las otras pólizas fraudulentas. La expresión de Richard se endureció. Y cooperará porque va a enterarse de información muy interesante sobre su novio Miguel. ¿Qué tipo de información? Miguel no era solo un jardinero teniendo una aventura con una mujer casada. Ha estado ejecutando una estafa larga dirigida a esposas solitarias en suburbios adinerados.
Olivia es la tercera mujer a la que seduce y convence de defraudar el seguro de vida de su esposo. El FBI lo ha estado siguiendo durante 18 meses. El nivel de estupidez de Olivia era asombroso. Ella pensaba que estaba engañando a Richard, pero Miguel la había estado engañando a ella todo el tiempo. Era solo otro objetivo. Exacto. Miguel probablemente la animó a contratar esas pólizas adicionales. La ayudó a investigar cómo hacer que la muerte de Richard pareciera natural. Quizá incluso sugirió el ángulo de la inestabilidad mental. Richard negó con la cabeza. Ella pensaba que era la depredadora, pero solo era la presa de un depredador más grande. ¿Dónde está Miguel ahora? En México, probablemente, o tal vez Costa Rica, algún lugar sin tratado de extradición. Pero el FBI lo atrapará eventualmente. Richard miró por la ventana del restaurante hacia la gris mañana de octubre. Lo importante es que Olivia va a darse cuenta de que tiró a la basura 8 años de matrimonio, destruyó su vida y terminó en prisión por un hombre que nunca la quiso en absoluto. A las 2:00 de esa tarde, conduje al hospital para presenciar la resurrección de mi hijo. El doctor Peterson me recibió en el vestíbulo, luciendo nervioso pero decidido. Estaba arriesgando su carrera para ayudar a Richard, pero había explicado que no podía quedarse de brazos cruzados mientras un buen hombre era destruido por una esposa depredadora. ¿Está listo para esto, Timothy?, preguntó mientras caminábamos hacia el ascensor. He estado listo durante semanas. La habitación de Richard estaba en el 4º piso, el mismo piso donde supuestamente había muerto 2 semanas antes. Cuando entré, estaba sentado en la cama vestido con una bata de hospital, luciendo apropiadamente débil y confundido por alguien que acababa de salir de un coma. Papá. Su voz era incierta. ¿Qué pasó? Recuerdo dolor en el pecho y luego nada. La actuación era impecable. Incluso sabiendo que era teatro, sentí una oleada de alivio al oír la voz de mi hijo de nuevo. Has estado en coma, hijo. Pensamos que te habíamos perdido. El doctor Peterson entró con una carpeta y una expresión preocupada. Señor Morrison, necesito explicarle lo que ocurrió. Hubo un error médico significativo relacionado con la identificación del paciente. Su hijo nunca estuvo realmente fallecido. Estaba en un estado catatónico que imitaba la muerte. Pero nuestro equipo de monitoreo falló y varios miembros del personal cometieron errores críticos en el diagnóstico. Pero tuvimos un funeral, dije, interpretando mi papel. Lo sé, y no puedo disculparme lo suficiente por el trauma que esto ha causado a su familia. El hospital cubrirá todos los costos relacionados con el error, y estamos realizando una investigación completa sobre cómo sucedió esto. Richard apretó débilmente mi mano. Papá, lo siento mucho. No puedo imaginar lo que has pasado. Lo que importa es que estás vivo. Miré al doctor Peterson. ¿Cuándo podrá irse a casa? Unos días más de observación, solo para asegurarnos de que no haya efectos persistentes del coma. El doctor Peterson hizo anotaciones en su portapapeles. También necesitaré contactar a la esposa de su hijo. Debe saber sobre su recuperación de inmediato. Sobre eso, dije con cuidado. Olivia fue arrestada esta mañana. Fraude de seguros. Los ojos de Richard se abrieron en una sorpresa genuina, o una imitación perfecta de ella. ¿Arrestada? ¿De qué estás hablando? Mientras estabas en coma, presentó múltiples reclamaciones de seguro de vida. Al parecer, había contratado varias pólizas sin que tú lo supieras, y estaba tratando de cobrarlas. Observé el rostro de Richard atentamente. El FBI dice que estaba trabajando con otra persona, un hombre llamado Miguel. ¿Miguel? ¿Nuestro jardinero? La confusión de Richard parecía absolutamente auténtica. ¿Papá? No entiendo nada de esto. El doctor Peterson carraspeó. Quizá deberíamos dejar que el señor Morrison descanse. Obviamente esto es mucho que procesar después de un evento médico traumático. ¿No? Necesito entender qué está pasando. Richard intentó incorporarse más. Olivia intentó cobrar el dinero del seguro de vida mientras yo estaba en coma. Ella pensó que estabas muerto, hijo.
Todos lo pensamos debido al error del hospital, pero al parecer llevaba tiempo planeando esto. Saqué mi teléfono y le mostré capturas de pantalla de las publicaciones de Olivia en redes sociales desde Cancún. Mientras yo planeaba tu funeral, ella estaba en México con Miguel, celebrando lo que creía que era su recién encontrada libertad. Richard miró las fotos, su rostro pasando por sorpresa, dolor e ira. Me engañó durante 8 meses, según el FBI, y estaba tratando de robar dinero fingiendo que yo estaba muerto. No estaba fingiendo, Richard. Según ella, realmente estabas muerto. Simplemente no parecía muy afectada por ello. Guardé el teléfono. El FBI tiene evidencia de que llevaba tiempo planeando esto mucho antes de tu emergencia médica. Puede que incluso estuviera esperando que algo te ocurriera. Richard se recostó contra las almohadas, luciendo devastado. 8 años de matrimonio, papá. 8 años. Y ella planeaba lucrarse con mi muerte. Lo siento, hijo. Sé que esto no es lo que quieres escuchar mientras te recuperas. No, necesito saber la verdad. La voz de Richard creció, más firme, más resuelta. ¿Qué le pasará ahora? ¿Prisión, probablemente? Los cargos de fraude por sí solos podrían darle 10 años. Y si prueban que conspiraba con Miguel para atacar a otros hombres, podría ser mucho más tiempo. El doctor Peterson revisó su reloj. Debería dejarlos tener algo de privacidad. Señor Morrison, volveré a revisarlo esta noche. Después de que el doctor se fue, Richard y yo nos quedamos sentados en un silencio cómodo durante varios minutos. La actuación había terminado, al menos por ahora. Mi hijo estaba oficialmente vivo de nuevo y Olivia enfrentaba las consecuencias de su traición. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Libre, dijo simplemente. Por primera vez en meses, quizá años, me siento completamente libre. Miró por la ventana del hospital hacia la ciudad. Sé que no puedo volver a mi vida anterior exactamente como era. Demasiada gente sabe sobre el error médico, y siempre habrá preguntas, pero puedo empezar de nuevo. ¿Y la situación con Meridian? La gente de Crawford. Crawford murió en prisión la semana pasada, ataque al corazón, y su organización se desmoronó cuando el FBI arrestó a los principales involucrados. Debería estar a salvo ahora, especialmente con una nueva identidad y un nuevo comienzo. ¿Nueva identidad? Richard sonrió. Bueno, no puedo simplemente volver a ser el Richard Morrison que supuestamente murió y luego revivió. Pero el hijo de Timothy Morrison, Robert, podría comenzar una nueva empresa de consultoría en otro estado. Quizás en un lugar más cálido que Chicago. La idea me resultaba más atractiva de lo que quería admitir. Robert Morrison. Me gusta cómo suena. ¿Y tú, papá? ¿Estás listo para un nuevo capítulo también? Pensé en mi casa vacía, mi jubilación silenciosa, la soledad que había sido mi compañera constante. Luego pensé en las últimas 2 semanas, trabajando junto a mi hijo para llevar justicia a alguien que había hecho daño a nuestra familia. Me había dado un sentido de propósito que no sentía en años. Robert Morrison va a necesitar un socio de negocios, dije. Alguien con experiencia y sabiduría que ayude a guiar una nueva empresa de consultoría. La sonrisa de Richard fue radiante. Esperaba que dijeras eso. 3 meses después, Robert Morrison Consulting abrió sus puertas en Charlotte, Carolina del Norte. Las tarjetas de presentación mostraban a Robert Morrison como CEO y a Timothy Morrison como socio principal. Nos especializamos en ayudar a empresas a navegar desafíos éticos y prevención de fraude, experiencia que habíamos adquirido a través de una dura realidad. Olivia fue sentenciada a 12 años en prisión federal, tras declararse culpable de fraude de seguros, conspiración y lavado de dinero. Miguel fue finalmente capturado en Guatemala y extraditado para enfrentar cargos por dirigir una organización criminal que había estafado al menos a 6 familias. Las compañías de seguros recuperaron la mayor parte del dinero que Olivia había robado, aunque ella logró gastar casi $100,000 durante su breve periodo de libertad. En el aniversario de la supuesta muerte de Richard, visitamos el cementerio,
donde todavía yace enterrado un ataúd vacío bajo una lápida con el nombre de mi hijo. Llevamos flores, no por humor macabro, sino como un recordatorio de lo cerca que estuvimos de perderse para siempre. ¿Alguna vez lo lamentas?, preguntó Richard mientras estábamos de pie junto a la tumba. Todo lo que le hicimos pasar a Olivia. Pensé en la pregunta seriamente. Lamento que se haya llegado a esto. Lamento que ella tomara las decisiones que tomó. Pero no lamento haber protegido a nuestra familia de alguien que nos habría destruido sin pensarlo 2 veces. Richard asintió. Ella tuvo todas las oportunidades para ser honesta, para resolver nuestros problemas, para construir una vida real juntos. En cambio, eligió el engaño y la traición. Las consecuencias fueron obra suya. Mientras caminábamos de regreso al coche, reflexioné sobre cuánto había cambiado en un año. Perdí un hijo y lo recuperé. Perdí una nuera y gané libertad de su manipulación. Perdí mi tranquila jubilación y gané un nuevo propósito, un nuevo negocio. Y lo más importante, una relación más profunda con el hijo que casi perdí para siempre. Olivia intentó lucrarse con lo que creyó que era la muerte de Richard, pero al final, su resurrección nos dio a ambos una nueva vida. La justicia, comprendí, a veces llega en las formas más inesperadas.